Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. El Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al que nos ofende? Amén. Así dice el Padre nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que sigamos adelante, porque somos el pueblo de Dios. Póngase de pie, pueblo de Dios, y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio. Sí, Señor. Para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya, Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio. Aleluya. Para darnos poder Y ser testigos de Él. Dígalo fuerte. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, dígalo fuerte. Su sangre nos redimió, gracias, Señor, y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. y ser testigos de Él. ¿Para qué? Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo
¿Está usted preparado? Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Por tanto dice: no te avergüences de dar testimonio. Amén, aleluya. Así que sigamos adorando al Rey que ha sido bueno para con nosotros. Aleluya. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios. ¿Cuánto lo creen? Bueno es Dios, aleluya. siempre fiel. Si subas por el valle y hay sombras alrededor, ni adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió, Sí, Señor. nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Así es. Sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, Sí, Señor. puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. aleluya. Él ha puesto en nosotros un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Aleluya. Así que abra su corazón, abra su boca. Porque a eso hemos venido, que no lo callen los problemas, que no lo calle el diablo, o muchas veces nuestra pereza, ¿verdad? Sino exaltemos al Rey de Reyes, aquel que ha sido bueno para con nosotros y sigue siendo bueno. Oh, adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. Pero en el día de ayer que celebrábamos el Día del Padre, yo también le decía: Señor, gracias, oh amado Dios Padre eterno, gracias, porque tú me has escogido a mí, Señor. Y yo sé que usted se siente parte de esa bendición de ser hijo de Dios. Aleluya. Debemos de sentirnos dichosos, hermanos. Tenemos al mejor papá. Tenemos al mejor papá.
Aleluya. Gracias, Señor. Y en esta mañana venimos a adorar a ese Padre eterno, porque ya no somos esclavos del temor. Ya no somos esclavos del temor. Somos libres por la sangre del Cordero. Levante su mano ahí donde está y entremos en un momento de reverencia ante su presencia. Gracias, Señor. Me envuelves hoy como una canción, melodías de tu amor, tanta libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Dígalo fuerte. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya.
Gracias, Señor. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dígalo. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, te adoramos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Señor. Dígaselo. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Díganlo Yo fuerte. he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Señor. Lo podemos decir con todo nuestro corazón. He decidido seguirte, Señor. Y esa decisión me ha hecho un hijo verdadero tuyo. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio, por adoptarnos, Señor, como hijos tuyos, como coherederos de Jesucristo. Muchas gracias.
Gracias, Señor. Sigue recibiendo nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, a ti, Padre eterno. Aleluya. Sigámonos gozando en esta mañana y que ese Padre de bendición nos siga llenando en esta mañana. Amén. Mientras los niños salen, yo le invito a que usted se ponga de pie y vamos a entrar al tema de hoy. Bienvenidos a nuestra gran escuela dominical. Amén. Y el tema que nos corresponde para aprovechar el tiempo al máximo: el sufrimiento por el evangelio. Repita conmigo, por favor, mientras se pone de pie: el sufrimiento por el evangelio. Amén. Y luego tenemos ahí en el cintillo que está cerca, dice: sufrir por su causa es parte de tu llamado. Amén. Repita conmigo: sufrir por su causa es parte de tu llamado. La verdad central también es muy importante, quiero que usted la repita solamente para que no se le olvide. Dice que los cristianos debemos, sería la palabra, incluyéndonos, prepararnos para enfrentar hostilidades por causa del evangelio. Digámoslo una vez más: los cristianos debemos prepararnos para enfrentar hostilidades por causa del evangelio. No siempre es fácil ser testigo. Sin embargo, Dios nos da la capacidad, nos da la fuerza. Nuestro texto clave, nuestro versículo clave se encuentra en Hechos 14:22, que dice de la manera siguiente. Si puede repetir conmigo, le agradezco. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Una vez más: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Ahí tenemos toda la lectura en clase. Si usted la quiere consultar al llegar a su casa, qué importante sería. Entramos a leer alternadamente. Yo leo el primer versículo y el siguiente lo leen ustedes, por favor. Dice Hechos 16:9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tomen sus lugares, por favor. El ser testigo, hermanos, es realmente un gran privilegio. Amén. Todos somos llamados a testificar. Si algo precisó Jesús antes de ascender al cielo, fueron estas palabras. Rápido dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dicho de otra manera, si algo es urgente en la tierra, es predicar el evangelio. Nos podemos cohibir de muchas cosas, quizá a veces abstener de ciertos privilegios que nosotros podemos tener dentro de nuestra propia vida, pero hay algo que no podemos olvidar, hay algo que no podemos anular en el accionar como cristianos que somos, y es dar testimonio que Jesucristo es nuestro Salvador. Hermanos, vivir para Cristo y escuchar al Espíritu Santo puede conducirnos a grandes aventuras y por supuesto nos puede traer cierta persecución. Ahí tenemos el ejemplo de Pablo y de Silas experimentando esto cuando ellos llevaron el mensaje de salvación a Asia Menor, o sea, se salieron del área donde les correspondía, del continente al que pertenecían, y entonces empezaron a dar testimonio en ese nuevo continente que obviamente Dios les abría la puerta. Sin embargo, hermanos, debemos de tomar en cuenta que en sus mayores persecuciones Dios siempre mostró su poder. Es algo que tenemos que tener muy, pero muy asegurado en nuestro corazón. Dios nunca nos dejará burlados. La misma Biblia dice que Dios en ningún momento permitirá que su pueblo sea burlado. Al contrario, siempre Dios nos sacará adelante en medio de cualquier acción del enemigo. Así que la fe de ellos, hermanos amados, se mantuvo firme, incluso cuando fueron golpeados. Y dice la Biblia, y fueron encarcelados. Da un detalle muy importante que dice que los pusieron en el cepo de más adentro, o sea, como quien dice, para resguardarlos de una manera más fuerte o más segura. Y por eso tenemos que hacer esa consideración. No sé, se me apagaron las cámaras, no sé si Multimedia me puede ayudar, por favor. Pero lo que sí queremos, hermanos, es que tomemos en cuenta, ya que tenemos aquí también la cámara central, que el Señor promete que no sufriremos. Oiga eso, no nos dice que no sufriremos, al contrario, pero sí nos promete una recompensa eterna, hermanos. Amén. Y para eso yo quiero que hagamos la consideración de lo que dice Hechos 16, 6 al 10. Ahí encontramos estos 4 versículos que nos hablan. Dice el versículo 6: atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Leemos el versículo 8, dice: entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas
y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El versículo siguiente dice: en cuanto vio la visión, Pablo, hablando de Pablo, de inmediato dice: procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciar el evangelio. Hoy para nosotros es bien fácil poder dar testimonio, y qué bueno que vivimos en un país como Guatemala, con todas las condiciones, con todas las prerrogativas. Nadie nos puede estar regañando o impidiendo dar a conocer a nosotros el mensaje, porque la misma Constitución en el artículo 35 da garantías de la expresión nuestra, que tenemos todo el derecho de hablar y decir lo que consideremos conveniente. Y qué bonito, hermanos. Sin embargo, en aquel entonces las situaciones eran totalmente diferentes. Pablo y Silas, al llevar el evangelio a Asia Menor, fueron guiados por el Espíritu Santo. Y ahí es donde vemos primero que el Espíritu Santo les prohibió extender el testimonio a Asia, o sea, lo que hoy corresponde Turquía. Número 2, el Espíritu Santo les impidió ir a Bitinia. El plan del Espíritu Santo fue guiarlos hasta Troas, aunque Pablo no tenía intenciones de llegar ahí. Sin embargo, el plan de Dios era diferente. Veamos. Pablo y Silas entonces son dirigidos por Dios hacia Macedonia, o sea, lo que hoy es Grecia. En primer lugar, vemos que Pablo vio sobrenaturalmente a un hombre de Macedonia. Fue como una visión, como una revelación que Dios le dio, pidiendo aquel hombre de Macedonia ayuda. Le dice que el hombre le rogó a Pablo que fuera para ayudarlo a él y a su pueblo. Amén. Y número 3, Pablo inmediatamente respondió a la visión. Él realmente usó de nosotros cuando la expresión del escritor de esta epístola, que es Lucas, cuando usa la palabra nosotros, nos indica que Lucas también acompañaba a Pablo. O sea, no iba solamente Pablo y Silas, sino que viene Lucas, que es el escritor de Hechos, y se incluye hablando de nosotros cuando él dice que fueron. Entonces, hermanos, qué importante cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe para compartir el evangelio, como dice la Escritura, hasta lo último de la tierra. No hay lugar, hermanos, que se pueda escapar del testimonio que se está dando. Muchos misioneros muriendo aún allá, hermanos, tras la cortina de hierro, tratando la manera de predicar el evangelio, y muchas veces cuando los descubren, prácticamente los sentencian a la horca. ¿Usted sabe quién escribió ese himno que cantaba el grupo de alabanza, He decidido seguir a Cristo? ¿Y cómo fue, por qué fue que aquel himno apareció? Toda una familia había sido sentenciada para morir por el testimonio de Cristo. Y cuando los tenían enfrente, dijeron: bueno, si ustedes niegan el hecho de creer en Cristo, entonces nosotros no los vamos a matar. Y entonces toda la familia se tomaron de las manos y empezaron juntos a cantar: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y le quitaron la vida al hijo más pequeño. Allí delante del padre y de la madre lo asesinaron, y entonces dijeron: todavía les damos la oportunidad para no seguir matando a la familia. Y en lugar de quedarse ellos callados, siguieron diciendo: he decidido seguir a Cristo. Y luego vuelven a cantar otra vez el coro y matan al segundo, y así sucesivamente,
hasta que mataron al padre. Pero ese himno es precisamente por eso que apareció. Y qué bonito para nosotros, es simple cantarlo aquí. Y muchas veces lo decimos sin pensarlo, pero realmente tiene un mensaje muy profundo y una acción muy sincera. Quienes entregaron su vida por seguir a Cristo. Ojalá nosotros hagamos lo mismo. No solo lo cantemos del diente al labio, por eso les cuento la historia, para que sepamos que cuando cantamos he decidido seguir a Cristo, es porque no importa lo que venga, a veces por una crítica, a veces por un problemita pequeño, la gente dice ya no voy a la iglesia o ya no quiero ser cristiano. Qué penoso, qué tristeza, qué clase de evangélicos hay hoy en día, hermanos. Mientras aquellos dando su vida por el testimonio de Cristo, los creyentes de hoy en día no se les puede hacer ni siquiera un pequeño menosprecio, a veces sin mala intención, porque rápido están diciendo yo ya no voy a la iglesia, yo ya no quiero ser evangélico, me regañaron. Y por eso qué penoso y qué tristeza, hermano, porque Cristo pagó mucho más que lo que nosotros hoy en día sufrimos. Así que ojalá que cuando cantemos, y lo vamos a hacer al final de la lección con todo nuestro corazón, lo hagamos con sinceridad, que nada nos aparte, no importa lo que venga, no importa las críticas, no importa aún. Yo recuerdo a un hermano que en su iglesia le dijeron estas palabras cuando llegó el fin de año. Dijo el pastor, porque había tenido ciertos problemas con el pastor, y dijo: queremos agradecerle al hermano X, dijo, por su tiempo que estuvo en la iglesia. Gracias por su trabajo, que Dios lo bendiga, pero que le vaya bien. O sea, el pastor sacándolo. Y entonces aquel hermano dice que sintió que el suelo se hundía y que realmente él quería desaparecer en ese momento. Pero el mismo pastor en el 31 de diciembre diciéndole: gracias por el tiempo, que le vaya bien, ya no nos es útil en la iglesia. Y aquel hombre, en lugar de salirse, se fue y se arrodilló y empezó a clamar al Señor y le dijo: Señor, dame fuerzas porque yo quiero servirte. Y ahí estuvo, y ahí lo tuvo sentado por 3 meses, por 4 meses, y no faltaba todas las noches al culto. Y aunque el pastor había dicho eso, él siempre estaba ahí pendiente. Y hermanos, para no cansarles, se mantuvo firme en su iglesia, y al final el pastor terminó pidiéndole perdón por el error craso que había cometido de quererlo sacar de la iglesia, y el hermano no obedeció, porque como él mismo decía: yo le prometí a Dios servirle en esta iglesia y lo voy a hacer hasta el fin de mis días. Y ¿sabe qué fue lo más dramático, lo más extraordinario? Que cuando el pastor murió en los brazos de ese hermano. Porque él llegó a verlo ese día que el hermano estaba en agonía. Y allí le dijo a la esposa: que quiero que me dejen solamente con el hermano fulano. Y allí dice el hermano, lo abrazó y lo tenía en sus brazos cuando el pastor le dijo: gracias, mi hermano, por su fidelidad. Demostró que usted ama a Dios no de emoción, sino con sinceridad. Y casi se despidió de él, y cuando en ese momento él pasó a la presencia de Dios. Qué interesante. Esos son los evangélicos de quilates, hermanos, de valor. Repito, no creyentenques hoy en día que solamente dicen que son evangélicos, pero con algo que ven por ahí ya no quieren seguir a Cristo. Ojalá que al final de la lección que cantemos he decidido a Cristo, usted lo haga con sinceridad y tenga convicción de lo que va a cantar. Amén. Cuando leemos Hechos 16 al 24, ahí nos habla, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿En qué forma? Adivinando. Amén. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros. Una vez más se incluye Lucas.
dice, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto dice que lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. ¿Qué pasó? Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro. Oiga esto, ante las autoridades. Ahí fue donde ellos fueron capturados. Veamos. Una esclava que estaba poseída de un espíritu de adivinación. Aparentemente era un espíritu que no hacía mal, porque el dar testimonio de que Pablo y Silas eran siervos de Dios no era malo. Realmente cualquiera se puede sentir satisfecho de que aún el mismo espíritu maligno pueda hablar bien de un siervo de Dios. Ella dice que nos salió al encuentro, dice Pablo. Esto se traduce, se nos opuso, o sea, como quien dice, queriendo darnos a entender que ella tenía cierto poder. Ella era una fuente de dinero para sus amos, como adivinadora. Amén. Ella siguió a Pablo y a Silas diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella lo hizo por varios días, decía esto en tono hasta cierto punto sarcástico, como quien dice, para llamar la atención. Sin embargo, Pablo se molestó, se sintió mal ante la acechanza constante de aquella mujer, de aquella muchacha, y reprende al espíritu que estaba en ella, y fue liberada en el nombre de Jesús. Y entonces se terminó el espíritu de adivinación. Los amos de la muchacha reaccionaron con ira contra Pablo y Silas. ¿Y qué pasó? Estos amos, como amaban la ganancia, estos amos los acusaron falsamente. Estos amos hicieron que azotaran y metieran en la cárcel a Pablo y Silas. Ellos no habían hecho ningún mal. Al contrario, habían actuado para que aquella muchacha fuera liberada de ese espíritu que la tomaba. Y sin embargo, usted sabe, hermano, que por muy bien que usted haga, siempre el enemigo va a tratar la manera de afectarlo, mayormente cuando usted se constituye en un opositor de ese enemigo que está trabajando en la vida de las personas. A veces yo pienso, hay gente que se le queda viendo a uno y así un poco molesta, y a veces enojados y hablan de uno. Conmigo ha resultado gente hablando que nada que ver, ni me conocen, ni yo los conozco. Y yo a veces pienso, ¿por qué será? Es porque el espíritu de ellos choca con nuestro espíritu. ¿Me escuchó? Pero choca con nuestro espíritu, porque el espíritu diabólico que tienen, saben que el espíritu que está en la otra persona es un espíritu de poder y que realmente no pueden en ningún momento dominarlo. Amén. Y eso sépalo, cuando usted, como dijo alguien por ahí, adquiera enemigos gratis que aparecen por ahí siendo sus enemigos y a veces le declaran la guerra, es porque el espíritu, los malos espíritus que están en ellos chocan con el Espíritu Santo que está en usted. Y entonces tratan la manera de difamarlo o de molestarlo. Y como le digo, en una forma gratuita, dice: es que esa persona me cae mal. Bueno, es por eso, choca con la presencia del Espíritu Santo que está en su vida. Estos amos entonces hicieron que azotaran y metieran en la cárcel a Pablo y a Silas. Por eso, hermanos, ejerzamos la autoridad delegada ¿por quién? Por Cristo, para enfrentar las fuerzas demoníacas y la oposición. Sepamos que no estamos solos. Siempre el enemigo tratará la manera de poner cascaritas y poner tantas cosas para destruirnos. Pero no se preocupe, pero no se aflija, que Dios siempre tiene control de todas las cosas. Yo lo creo así, hermano.
porque el Señor lo ha manifestado a través del tiempo, que nunca estamos solos. En tercer lugar, la libertad en la prisión. Pablo y Silas estaban encarcelados, y la conversión del carcelero de Filipos, según Hechos 16, 16 al 40, ahí nos habla, dice: Pablo y Silas, en lugar de ponerse a quejarse o a sentirse mal, empezaron ¿a qué? A adorar a Dios en la prisión. Esto, por supuesto, hermanos, qué importante cuando nosotros podemos adorar a Dios. Yo no sé si usted tiene la experiencia. Fíjese que con Rebeca tuvimos una experiencia allá en Madre Vieja. No teníamos niños, estábamos recién casados, pero enfrente de nosotros vivía una familia cristiana, pero resulta que ellos tenían una nena, y esta nena empezaba, hermanos, a llorar y a llorar. A veces nos levantábamos en la madrugada, que nos llegaban a llamar los padres y decían: hermano pastor, venga y ore por la niña, por favor. Y nos levantábamos e íbamos, y siempre orábamos, y se calmaba por un momento, y luego volvía otra vez a reaccionar la niña, y seguía llorando y así haciendo berrinche y en fin. Pero lo que les quiero decir es que como tres madrugadas que nos levantamos, porque nos fueron a levantar los padres, porque decían que la niña no sabían qué le pasaba, sus actitudes eran bastante así feas, que ella no actuaba de esa manera. Entonces, pero a la tercera madrugada que nos llamaron, porque como vivíamos enfrente, para ellos no era problema irnos a llamar. Entonces yo le dije a Rebeca: ya no vamos a orar, lo que vamos a hacer es adorar a Dios. Amén. Y entonces, en lugar de ponernos ahí a reprender y a orar, entonces empezamos a cantarle al Señor, empezamos a glorificar al Señor. Y hermano, cómo Dios se glorifica en medio de la alabanza. Porque cuando empezamos a adorar a Dios y empezamos a cantarle a Cristo, hermanos, es el espíritu que dañaba o que molestaba a la niña, hermanos, realmente se sintió, no sé en qué forma, pero lo que les digo es que esa madrugada ella fue liberada para la gloria y para la honra del Señor. Cuando usted, hermano, tenga situaciones bien difíciles, muchas veces ya se ha orado, muchas veces hay personas que me dicen: hermano, fíjese que me siento desesperado, desesperada, y ya oré y todo. Pues entonces alabe al Señor, abra sus labios. Mi cuñada Reina recibió, hermanos, también un milagro, que en medio de la situación que estaba viviendo y después de leer la Biblia se dio cuenta que era necesario alabar a Dios, y en medio de esa alabanza Dios se glorificó y Dios la sanó. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pablo y Silas adoraron a Dios en la prisión. Y qué importante, hermanos, porque dice que Dios se va a manifestar para liberar cuando nosotros lo hacemos de todo corazón. Que el carcelero, dice, y su familia se convirtieron, porque en medio de esta adversidad, mientras todos dormían, Pablo y Silas cantaban a Dios, alabanza y honra y gloria le daban al Rey de Reyes. Ellos confiaron en la palabra de Dios. Él lavó las heridas a Pablo y a Silas. ¿Por qué razón? Porque, hermano, se dieron cuenta que sucedió algo extraordinario, tan importante, porque mientras ellos cantaban, sucedió un terremoto que si los del Insibume hubieran estado presentes no se hubieran dado cuenta dónde estaba el epicentro, porque el epicentro estaba ahí en la cárcel, porque Dios ahí quería glorificarse. Un terremoto que solamente dañó el área, la circunferencia de lo que realmente era la parte donde estaba la cárcel. Aquel terremoto empezó a mover realmente la cárcel, las puertas fueron abiertas y supuestamente todos los presos iban a huir.
Y ante eso el carcelero de Filipos, que dice la Biblia claramente, pensó que todos se habían ido, pues todo estaba oscuro y naturalmente el gobierno siempre le iba a quitar la vida, porque eso era un delito, que el carcelero no cuidara de los presos. Y por eso cuando él se iba a quitar la vida, apareció Pablo y le dijo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Amén. Y al ver realmente la acción de Pablo, entonces usted puede leer ahí en este pasaje bíblico que dice que aquel carcelero le dijo rápido a Pablo: ¿qué haremos para ser salvos? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Yo no sé, debería alabar al Señor, hermano, porque si yo creo en Cristo, mi casa también está segura. Amén. Cuando usted dice yo acepté a Cristo, hermano, la promesa no es solamente para usted, la promesa también es para su familia, para su esposo, para sus hijos. Hay hermanas que dicen: mire, ore por mi esposo, pero realmente él no quiere cambiar. Mire lo que cuesta, viera la forma como él responde ante el evangelio y todo. Hermano, no se preocupe, puede pasar lo más difícil. A lo mejor puede ser una persona enemiga del evangelio, pero cuando usted pone todo en las manos de Dios, Dios es el que hace la obra. Amén. Si no, miren a este hombre que está en la segunda banca, oraciones de hermana Marta, que siempre estaba orando por él y muchas veces hasta queriéndole impedir que viniera al templo. Sin embargo, ella siguió orando y ahí lo ven ustedes sentado. Amén. Perdonado para la gloria y la honra del Señor. Dios las puede, hermanos. Amén. Alábele, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Amén. Por eso, hermanos, ellos confiaron en la palabra de Dios. Dice que después de esta acción y de esta experiencia, el carcelero le lavó las heridas a Pablo y a Silas, y él no solamente creyó, sino también ellos fueron bautizados. Ellos se regocijaron de haber creído en el Dios Todopoderoso. Así que Pablo y Silas no solamente fueron para que el carcelero los curara, sino que regresaron a la prisión. Ellos dejaron la prisión para ministrar a la casa del carcelero, y obviamente ellos regresan a la prisión para librar al carcelero de una muerte segura, porque prácticamente en una forma automática lo sentenciaban a morir. Ellos entonces son liberados. Fue la gracia de Dios la que se manifestó. Ellos revelan que eran ciudadanos romanos, y ante eso usted sabe que un ciudadano romano en aquel entonces tenía que ser respetado, que en todos sus derechos. Podía ser un ciudadano de otra parte, de cualquier país, pero como era el gobierno romano el que estaba empoderado ahí, entonces todos los ciudadanos romanos tenían que ser respetados en sus derechos. Así que ante esto los magistrados realmente se vieron que habían violado los derechos civiles de aquellos ciudadanos. Pablo era un ciudadano romano. Los magistrados trataron de que este problema desapareciera calladamente. Por eso fue que ellos dice que dejaron Filipos en sus propios términos, porque les dieron libertad sin ningún problema. Naturalmente habían cometido un error los magistrados o la gente que estaba aplicando, o sea los de la cárcel, castigándolos de una manera que no tenían que hacerlo, pero Dios aclaró las cosas y por eso Pablo y Silas fueron liberados. La pregunta es: ¿tiene poder Dios? ¿Tiene Dios cuidado de nosotros? Sepa que cuando algo pasa, hermano, y a veces tenemos que sufrir nosotros ciertas circunstancias por las acciones que tenemos a favor del evangelio, pero no se preocupe, Dios tiene control de todo. Así que estemos listos y dispuestos a adorar a Dios en toda circunstancia. Cuando usted sienta que el diablo, hermano, agiliza o ataca más fuertemente, es cuando debe de levantar sus manos y alabar a Dios, porque el diablo no soporta la presencia de Dios a través de la alabanza. Así que ojalá que tomemos en cuenta el consejo que aprendemos el día de hoy a través de Pablo y de Silas. Bajo la guía del Espíritu Santo, usted sabe, Pablo y su equipo compartieron el evangelio en Asia Menor. 2, cuando una esclava fue liberada de un demonio, sufrieron oposición,
pero Dios los liberó con su poder. 3, Dios siempre está presente cuando su pueblo es perseguido por su obediencia a Él. Y 4, oremos, hermanos, especialmente por los misioneros cristianos en todo el mundo que sufren por causa de la fe. Nosotros aquí estamos bien. Nosotros no tenemos problema, ni limitaciones ni nada, y hasta alegamos nuestros derechos, pero hay lugares donde no se puede tener esta misma libertad. Oremos por estas personas para que Dios les ayude y les dé fuerza para dar testimonio de Cristo. Así que pidamos a Dios que fortalezca y prepare a la iglesia para los momentos de la persecución, porque no crea que toda la vida va a ser color de rosa. En algún momento vendrá la persecución, en algún momento las cosas se van a poner más difíciles, pero ahí vamos a ver realmente el verdadero testimonio de los evangélicos. Vamos a ver, decirlo aquí porque ahí no te van a oír nada. Hace 15 días estaba escuchando que en Corea del Norte condenaron a una familia y a un niño de 2 años lo condenaron a cadena perpetua porque a los papás les encontraron una Biblia. Ya ustedes se imaginan qué clase de persecución hay en el mundo ya. Nosotros aquí, bien gracias, y hasta nos dormimos aquí en las bancas y tranquilos, y hasta tomando nuestra agua pura y chupando dulces, y en fin, tan tranquilos. No crea, afuera usted no se imagina lo que está pasando, pero pidamos a Dios fortaleza y preparémonos para tiempos de persecución. Con el fin de permanecer firmes en la fe, hagamos un compromiso con Cristo. Y quiero que usted se ponga de pie y que podamos orar por la iglesia perseguida, pero que al mismo tiempo hagamos un compromiso nosotros mismos de mantenernos fieles al Señor. ¿Qué himno dije que íbamos a cantar? Aleluya. Dígalo de corazón, porque es Dios el que le va a escuchar. Usted que me sintoniza a través de nuestra plataforma virtual, lo puede hacer ahí en su casa. Quizá está solo, a lo mejor con su familia, pero qué importante cuando tomamos la mejor decisión. No hay cosa más grande, no hay cosa más extraordinaria que decirle al Señor: yo te amo. Amén. Sí, Señor. Seguir a Así es. Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido Seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado.
yo, pero de repente Karin sí lo hace, lo puede hacer. He decidido. Una nota más. Es que yo he oído ese himno y al final ahí se eleva la voz. Yo no puedo, pero yo creo que ella sí lo puede hacer. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Por último, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios. Amén. Pocos hermanos levantaron sus manos, pero los que hacemos un compromiso, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dese un fuerte aplauso, hermano. Una confesión pública ante el enemigo. Que Dios les bendiga.